Hoy vamos a hablar de lealtades familiares, porque los seres humanos tendemos, entre comillas, a repetir las historias, los patrones, las cosas que vivieron nuestros ancestros. Cuando hablo de ancestros es desde papá y mamá hasta muchas generaciones atrás, porque a veces se repiten las mismas enfermedades, las mismas cosas o situaciones de vida. Entonces, si hay pobreza, todas las generaciones siguen teniendo escasez, o si hay problemas de salud, por ejemplo, un cáncer, se sigue repitiendo. Por eso es que cuando vas a una consulta médica, eso lo pongo con interrogante porque Jimena lo va a responder en un momento, siempre te preguntan, ¿y sus padres, tías o abuelos han tenido enfermedades como cáncer o han tenido hipertensión, diabetes? Y te hacen un cuestionario. ¿Qué tiene que ver eso? Hoy estábamos, como les dije, con Jimena Duque Valencia, nuestra gran amiga hermosa que nos acompaña y nos enseña tantas cosas. Bienvenida siempre Dianita, a tu diario. Gracias por ser esa ventana al mundo de todas las voces que queremos multiplicar el bienestar en el mundo. Y ese tema que dices es maravilloso, y yo vuelvo con mi tema repetitivo, el ADN, porque es que todo está dentro. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias cosas. Está el ADN, pero también está lo que hacemos con eso, ¿no? Porque nuestra actitud, nuestra mentalidad, la forma en que pensamos y nos relacionamos con lo que hay es vital, porque no se trata de lo que hay, sino lo que hacemos con lo que hay. Entonces, digamos que el ADN yo lo defino siempre como las teclas de un piano. Entonces, un piano tiene 72 teclas. ¿Tú tienes que tocar tu canción con las 72 teclas? No, yo puedo tocar mi canción con 10, con una octava, con octava y media, no tengo que irme a las 72 teclas. Entonces, cuando yo sé que en mi familia ha habido que el abuelo y que en los enquistas todos tuvieron diabetes, como es el caso que tú estás poniendo ahora, o tuvieron cáncer, o tuvieron lo que sea, yo puedo decir, ok, ese gen está en mí. Esa es una tecla que está en mi piano. ¿Qué puedo hacer con ella? ¿La toco? ¿La meto dentro de mi canción? ¿O me la salto y no la toco? Entonces, como todo tiene un por detrás, porque lo hemos hablado en otros programas, que la enfermedad no me llega. La enfermedad sale de mí porque yo desordeno mis células. Cada vez que yo muevo un punto de encaje, se crea una molécula diferente. Entonces yo puedo cambiar de la molécula de la salud a la molécula del cáncer, porque moví ciertos puntos de encaje. Sí, yo puedo desbaratar las células con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis emociones. Entonces, miremos qué factores comunes tenían esos ancestros que murieron de cáncer. Es que todos murieron con un resentimiento total. Ninguno soltaba el pasado, todos estaban, pero es que esto, y recalcitrados en el pasado, pero es que me pasaba esto, pero es que no sé qué, pero si es que quebré, ¿cómo voy a hacer esto nuevo? Pero si es que no sé qué, pero si es que fulanito me hizo, yo no quiero volver a hacer esto. Entonces, si tú estás pegado del pasado y si tú estás lleno de rencores, va a haber cáncer. Es así de sencillo. Entonces, ¿quiero tocar esa tecla? Sí, está en mí, no lo puedo negar, está en mí. ¿Por qué? Porque elegí este linaje, pero puedo cambiar el linaje. Yo puedo venir a seguir en la rueda del samsara o en la rueda del hámster y repita, O para muchos karma. y repita. La verdad es que yo pienso que lo que yo siembro lo recojo. Entonces no es que yo venga a pagar nada, es que soy responsable de lo que siembro. Causa y efecto. Causa y efecto. Acción, reacción. Exactamente. Si siembro café, recojo café. No es, ¡oh, por Dios, qué de mala soy! Y me salió una planta de café. No, pues si sembró café, pues está café. Entonces eso es acción, no es, y de vengo a pagar lo que hice en otra vida. No, no vienes a pagar nada, vienes a reivindicarte desde el amor lo que hiciste con otro. Pero el karma puede ser en esta misma vida. O sea, Claro. muchos se refieren al karma de si Es causa y efecto. tú robaste por aquí, pues obviamente te roban por allá. Causa y efecto, soy responsable de mis hechos, soy responsable de mis actos. Entonces, si yo en este momento decidí venir y sentarme aquí, estoy aquí. Si yo hubiera decidido quedarme en mi cama, pues estaba en mi cama. Entonces, soy responsable de levantarme o no levantarme. Soy responsable de decir sí y de decir no. El sí me conduce por un lado y el no me conduce por otro lado. Y ambos son válidos, pero tengo que ser responsable del efecto que genera mi causa. Yo soy la causa de absolutamente todo lo que he creado, incluyendo de tocar o no tocar el gen de mi familia. Entonces, son tus decisiones las que te llevan
a vivir la vida que estás viviendo. Totalmente. Así de sencillo. Totalmente, así de sencillo. Pero ahora pongamos desde el tema de lealtades que estamos proponiendo para esta charla de hoy, veamos algo que no necesariamente es heredado, que no necesariamente es el gen de mis antepasados, sino es aquí y ahora. Yo logré superarlo. Digamos que yo no toqué esa tecla. Y mi papá quebró y en mi familia hubo carencia y no sé qué, pero yo digo, yo vine a reivindicar ese linaje y yo vine a cambiar la historia para mis generaciones venideras. Entonces yo trabajo en mí, me inicio, tomo acciones que me llevan a no tocar esa tecla. Pero hay una lealtad. Entonces ahora resulta que yo soy millonaria, pero mi familia sigue siendo pobre. Y resulta que me sale una súper oportunidad de irme a un viaje, el viaje de mis sueños. Digo, me voy a gastar todos estos miles de dólares en este curso, en este taller, en este viaje, en esta cartera, en lo que sea. Esos zapatos. Cuando mi mamá no tiene con qué comprar en el mercado. Entonces me lo compro desde la culpa o me lo dejo de comprar. Entonces la lealtad sigue. Entonces estoy dejando de hacer algo por lealtad a que si ellos sufrieron, yo también tengo que sufrir. Pero perdóname que quiero hacer un paréntesis aquí. Por muchos comentarios de personas que se me acercan o me hacen este tipo de preguntas. Pero es que cuando ustedes dicen que uno se va al supermercado y elige entonces el producto más barato, se está conectando con la escasez. Pero eso a veces no tiene razón de ser, estoy diciendo lo que me dicen, porque es que uno tiene un presupuesto y bajo ese presupuesto uno hace las compras. Entonces, de pronto esto no se entiende hacia el otro extremo, donde como que la invitación sea, no le importa y gástese la plata como sea. Eso es irresponsabilidad. Entonces no podemos pasarnos al extremo. Porque el señor Siddhartha Gautama nos entregó una de las cosas más maravillosas del mundo y es el camino del medio. Y eso quiere decir neutralidad. No puedo ser blanco, no puedo ser negro. No puedo estar aquí, no puedo estar allá, no puedo ser un botaratas. O sea, lo primero que hay que comprender es que el dinero es tu mejor amigo. Entonces pongámoslo, si tú eres mi mejor amiga y yo te invito a mi casa, te invito a que pasemos un rato delicioso, te preparo una comida o pedimos o hacemos algo y cantamos, conversamos, pasamos delicioso, o yo te digo, ay no, Diani, es que esta mañana no tuve cómo lavar el baño, por favor, ¿me lavas el baño antes de que nos sentemos a comer? ¿Tú cómo te sentirías? ¿Cómo? Es exactamente lo mismo. Tu dinero es tu mejor amigo. ¿Para qué lo usas? Lo usas para lavar el baño. En la metáfora, ¿no? En la metáfora. Porque obviamente que tienes que comprar los implementos para lavar el baño, sí. Pero es para qué lo usas. Entonces, si tú ves que te malgastan, que lo usan en cosas que son de necesidad, que son ay, qué pereza. Otra vez Jimena me va a invitar a comer. Ahora quién sabe qué me va a poner a hacer. Ay, no, yo no voy. Y me vas a decir que no. ¿Por qué? Porque ya no te gusta ir a mi casa. Porque siempre te voy a usar para cosas que necesito, no para pasar bueno. ¿Ok? Entonces eso de que tengo un presupuesto en mi cabeza, lo acabas de decir muy bien, está en tu cabeza. Entonces, cuando tú dices, no tengo presupuesto para esto, eso es una acción clara. No tengo presupuesto para esto. Entonces, tu cerebro empieza a hacer acciones, porque es el gran estratega de tu vida, para que no tengas más dinero para nada más. Pero si tú dices, ¿yo cómo podría comprar esto que me gusta? El cerebro abre la posibilidad, viene el recurso y dices, bueno, ¿y qué tal? Si en lugar de comprarme 2 cosas que no me gustan, me compro una que me gusta. Ya por lo menos empiezo a sintonizarme con la frecuencia de lo que me gusta. A lo mejor esto no es tan necesario, por esta semana me voy a bandear sin arroz, por decir algo, porque quiero comprarme unas alcachofas deliciosas y en lugar de comprarme el arroz y la pasta, me compro unas alcachofas deliciosas, cocino delicioso, busco la receta, no sé qué tal, y el dinero que tenía en 2 cosas mediocres, las uso en una buena. El dinero dice, me disfrutaron. Hiciste elecciones me disfrutaron, sabias. Elegiste sabiamente y dijiste, y me disfrutaron, le di placer. Ahora no se lo come pensando, no compré esto, qué lindo hubiera sido esta marca, qué chévere hubiera... No, entonces estás en la queja. Y eso resuena y en la resonancia manifiestas
más de lo mismo. Amo que Entonces, hayas hecho este lealtad, comentario. lealtad también es eso, es mi mamá que compraba. ¿Tengo que seguir comprando la misma marca que mi mamá compraba? ¿Tengo que seguir haciendo lo mismo que mi mamá hacía o vengo a romper patrones? Entonces, como a veces no nos amamos lo suficiente, y esto es un tema que me encantaría que algún día tratáramos porque nos daría como para 20 programas, y es el amor propio, es a veces no somos capaces de amarnos. Pero entonces piensa en el ser que más amas. Puede ser un hijo. Entonces di, ok, yo quisiera que mi hijo estuviera pasando por este sacrificio, por este dolor, ¿o qué haría? Entonces, ¿qué pasa? Que desafortunadamente nos han enseñado, y en algún momento recuerdo que hablamos en un programa de códigos de esclavitud y cosas de estas, donde decíamos, dispara lo que más cerquita está o lo que más conocido tengo. Entonces es el código de esclavitud me dispara la tragedia. Entonces yo por una tragedia soy capaz de salir a conseguirme $5,000, $10,000, $1,000,000 si es necesario. Hago rifas, vendo, hago la tarjeta, el no sé qué, porque es que tengo que salvarle la vida a mi hijo. Pero si es por un placer, no lo hago. Entonces el dinero dice, si solamente me quiere para las necesidades, pues entonces mandémosle más necesidades y nunca tenga, porque suples la necesidad y la necesidad no es fructífera, la necesidad no te multiplica, la necesidad siempre es un hueco por donde se va el dinero. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la película Up de Disney, ¿no? Que ahorraba y ahorraba por el viaje de sus sueños, por la casa de sus sueños, pero se le pinchaba la llanta, hacía no sé qué, y la alcancía siempre se iba. Cada vez que tú ahorras, pues el dinero se va para una necesidad. Entonces, simplemente manifiesta y pregúntate, si este es el presupuesto que tengo en mi cabeza, ¿cómo puedo ampliar este presupuesto? ¿Cómo puedo poner mis talentos al servicio de los demás para generar unas mayores posibilidades? Porque no se trata tampoco de trabajar las 24 horas del día y dormir 2 horas, como sé que muchas personas por ahí lo hacen, que solamente duermen 2 horas porque quieren más y más y más, ¿no? La gente que se va para Estados Unidos, por ejemplo, dice, tengo 20 trabajos porque es que quiero mandar dinero para mi casa y porque quiero comprar esto y porque... ¿Y en quién te estás convirtiendo? Ese trabajo realmente te está convirtiendo en algo, estás disfrutando, estás creciendo o estás haciendo la labor que podría hacer una máquina simplemente porque necesitas dinero para mandarle a tu familia. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Y esas lealtades son inconscientes, o sea, tú primero, son varias preguntas las que te tengo, ¿cómo sabes cuál es el bloqueo que tienes en la vida? ¿Cuál es esa creencia o cuál es ese patrón que tienes que empezar a liberarte de él? ¿Cómo te das cuenta en tu vida existente? Y segundo, generalmente son inconscientes, entonces tú ni siquiera sabes que lo tienes. ¿Cómo haces para detectar que no estás viviendo la vida que quieres vivir? Porque es que he conocido mucha gente que ya se acostumbró y a mí me dicen, ¿cómo estás? No, trabajando y luchando duro y sufriendo mucho, pero yo salgo adelante, y ese es su lenguaje de todos los días. Entonces yo digo, si ese es su lenguaje de todos los días, es porque así vive, sufriendo, porque en su código o en su mente está la lucha, el trabajar, el no dormir, el tener que hacer, porque piensan que esa es la vida, que la vida es sufrimiento, que la vida es dura, que la vida es una lucha. Son patrones inconscientes porque no vives conscientemente, porque no estás en el presente. Entonces piensas que lo que estás viviendo fue porque te tocó, porque lo que estás viviendo es porque te están castigando, porque hay un Dios castigador, porque eres de malas, porque naciste en una familia pobre, porque, y hay un montón de culpas personales y ajenas a las que les asumes la responsabilidad de tus actos. No es lo que sucede, es lo que hago con lo que sucede. Entonces puede estar lloviendo. Si yo me siento a quejarme porque está lloviendo y dejo de salir y dejo de hacer y dejo de todo, al final del día digo, no hice nada. ¿Por qué? Porque llovió. ¿Por qué no puso una sombrilla? ¿Por qué no se puso un impermeable? ¿Por qué no pidió un carro? ¿Por qué no? Y hizo sus cosas a pesar de la lluvia. Entonces, obra, vive a pesar del miedo, a pesar de esto. Entonces, cuando tú eres consciente y dices, ok, ¿qué tengo y qué no tengo? Quisiera tener esto y tengo esto. Ok, ¿qué me ha llevado a crear esto y no eso? Ahí te das cuenta del patrón que tienes. Cuando tú, en lugar de quejarte y en lugar de echarle la culpa al otro y en lugar de decir que esto está pasando porque llovió, una alegoría, y dices, es que lo que yo hice, mis actos, mis pensamientos, mis emociones, mi mindset, fue para tener esto en lugar de esto. Digo, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para tener esto? Entonces, cada quien
puede ser exitoso si se da cuenta que tiene una serie de valores, una serie de talentos y una serie de dones que están aquí para ponerlos al servicio de los demás y que entre tú más sirves, más felicidad tienes. Y entre más felicidad tienes, están en una resonancia mucho más alta y el dinero resuena alto y tus manifestaciones resuenan alto. La enfermedad, la pobreza, la carencia resuena en el miedo. Todo lo demás que quieres y sueñas resuena en el amor. Pero si tú resuenas acá, pero piensas, sientes y dices desde acá, esto no va a estar en tu mundo. Entonces tu patrón no es decir, es que como mi mamá me abandonó, es que como mi mamá no me pagó el estudio, es que como mi mamá no sé cuántas y tal. No, no es eso. Es, ¿qué hice con lo que mi mamá me... O sea, si mi mamá me abandonó, ¿yo qué hice? ¿Me abandoné a mí misma? Si mi papá me dijo que no podía estudiar, entonces ¿yo qué hice? Le creí y me senté a decir, ay no, sí, eso es muy difícil, no hay plata para estudiar, entonces no estudio. ¿O qué hago? ¿Cómo me labro la vida por mí misma? ¿Cómo salgo? Me gano el dinero y estudio lo que quiero. Y volviendo entonces a las lealtades inconscientes, todos los bloqueos que tenemos en esta existencia, todo lo que pensamos que nos conecta con la escasez, con el sufrimiento, pueden ser lealtades que tenemos hacia nuestros ancestros y que no nos permiten salir de ahí. Sí, digamos que no todos, porque hay cosas que creamos desde nosotros mismos y a veces simplemente somos leales a una pareja o somos leales a una condición social o somos leales a una imagen y no necesariamente son lealtades de familia. Pero sí hay un gran porcentaje de lealtades familiares porque no puedo desconocer que mi ADN, el 50% es de la rama de mamá y el otro 50% es de la rama de papá. Pero adicionalmente en mi ADN tengo una información que tiene que ver con 400 millones de años de seres que han vivido y han depositado el conocimiento ahí. Y yo, dependiendo de la vibración en la que esté, me conecto con uno o me conecto con otro. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Entonces, ¿qué tal si hoy nos dejas 3 acciones bien importantes para empezar a, no sé cómo se le dirá, romper, acabar, cortar Transformar o cortar, transformar? sí, Esa palabra sí, me gusta más, transformar sí. estas lealtades y No tocar obviamente la tecla. no tocar la ¿Cómo tecla. hago para no tocar la tecla de Agradecer ese piano? infinitamente a nuestros ancestros porque por ellos estamos aquí, también hemos aprendido muchas cosas bonitas, pero no quedarnos en los bloqueos y en eso que nos lleva a la escasez o al sufrimiento. La primera es la conciencia. Entonces volvamos al ejemplo de tocar. Si yo estoy tocando una melodía y hay una tecla que suena, ¿para qué la sigo tocando? Entonces, cuando estoy consciente de que esto tiene que ver con mi familia, que tiene que ver con algo que ha pasado y ha sido un patrón repetitivo, ¿para qué lo quiero tocar si cuando yo lo toco suena y yo no quiero que mi sinfonía suene? Entonces, ser consciente de esto me pertenece o esto es un patrón anidado. Que podemos llamarlo creencia. Sí, puede ser una creencia, puede ser un comportamiento, porque puede ser un mal genio, ¿no? Yo, lealtad a mi familia es mi papá, es como un rabo de ají, como dicen. Es el más mal genio. Yo, ¿cómo no voy a ser mal geniado? Pues si tú ya sabes que tu papá te heredó el mal genio, no toques esa tecla y di, esto me saca de quicio. ¿Cómo respiro? ¿Cómo aprendo técnicas de respiración? ¿Cómo aprendo técnicas Trabaja en tu de paz. trabajo en mi paz? Porque sé que el gen del mal genio está. Entonces no necesariamente es una creencia, sino es un comportamiento. Pero es que el comportamiento está muy ligado a la creencia. ¿Por qué? Porque yo hago algo, ese algo produce un efecto, eso me gesta la creencia y la creencia me gesta un comportamiento. Entonces el comportamiento repite la experiencia fuerza la creencia, entonces es un círculo de experiencia, creencia, comportamiento, porque yo me comporto con base en las creencias. Entonces digamos que sí, si yo creo que no alcanza, me comporto diciendo no voy. Entonces me genera un comportamiento. Entonces es importante ser consciente de tus comportamientos para poder llegar a la creencia. Pero el segundo tip que te doy es deja de mirar el pasado. Deja de echarle la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu novio, No, eso pasó. Y lo que pasó, pasó, como dice la canción. Lo que pasó, Al pasado pasó. pisado. Sí, no, y lo que pasó, pasó. ¿Qué hago con lo que pasó? Entonces, si esto pasó, fue para formarme. Fue para que yo activara algún código de manifestación, algún código sagrado que no está en mí. Es para que me dé cuenta de qué hago con esto. Algún atributo maestro que está por allá guardado en mis entrañas y me ha dado miedo sacarlo o ni siquiera sabía que lo tenía. Tolerancia, empatía, creatividad, don de escucha, lo que sea. Algún atributo que está por ahí. Entonces,
ok, ya pasó, no es que lo borres, porque si lo borras lo puedes volver a vivir. Lo miro desde otra perspectiva y digo, wow, gracias a eso que viví, hoy soy esto, hoy soy aquello, hoy soy tal. Entonces no me regodeo echándole la culpa, sino que lo supero, cambio la perspectiva y al cambiar la perspectiva, algo diferente con eso. Entonces es cómo observo mi presente, conciencia, y cómo reescribo mi pasado. Y lo otro es el futuro. Entonces es qué quiero, cómo me quiero sentir, qué quiero lograr, a dónde quiero ir, en quién me quiero convertir. Entonces, esto que tengo, y es tan sencillo como si yo quiero venir aquí y vivo 200 cuadras más allá y tengo que estar en media hora, ¿me vengo a pie? No. ¿Puedo venirme a pie? Sí, pero te digo, Dianita, vamos para el programa de dentro de 2 días porque me quiero ir a pie. Y está bien, y estoy en mi derecho de irme a pie. Pero entonces no me voy a quejar de que no llegue en media hora. Entonces, ¿qué tengo para llegar en media hora? No tengo carro. ¿Tengo un vecino que me puede llevar? ¿Tengo una aplicación de Uber al que puedo pedir? ¿Tengo mi conductor elegido que le digo lléveme y me espera ahí? ¿Tengo estos 2 piecitos? Sí. ¿Qué hago con lo que tengo para cumplir con lo que hay? Entonces, cuando soy consciente de mi presente, me doy cuenta de lo que tengo. Y con base en eso, reescribo mi pasado mirándolo desde una perspectiva diferente. Y cuando miro el futuro de lo que quiero, digo, ¿qué tengo? Y con lo que tengo, ¿cómo me lo sirvo? Entonces hay una frase que yo amo, por favor escríbansela, y es, no te sirvas de lo que no te sirve. Entonces mira que lo que ha bloqueado a tu papá, a tu mamá, a tus amigas, y no repitas la misma historia. Empieza a hacerlo diferente para ver que tendrás diferentes resultados. Jimé, muchísimas gracias. Hermoso esto. Infinito. Besitos, gracias por estar con nosotros y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Gracias por acompañarnos y por abrir su mente y su corazón. Amo esa gente que abre su corazón y su mente y que experimentan verdaderos cambios en su vida Que lo pone en práctica. y que lo ponen en práctica. Recuerda que el que